Espero se encuentren muy bien. El objetivo de este video es trabajar un poquito con las tablas de derivadas que encontramos convencionalmente en internet y en cualquier libro de cálculo diferencial y también hablar un poco sobre las reglas de derivación. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Lo primero que yo debo tener en cuenta es lo siguiente: ejercicios. ¿Listo? Vamos a hacer algunos ejemplos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una función da de esta manera, f de x, igual, no sé, se me ocurre a una constante, a 4, ¿cierto? Nuestro objetivo en cálculo diferencial es saber cuál es el valor de la derivada. ¿Listo? Entonces, antes de poder saber cuál es el valor de la derivada, yo quiero que tengamos en cuenta una cosa. La derivada en cálculo se puede expresar de la siguiente manera. Uno, como f y una comillita, o f' también nosotros le llamamos, ¿cierto? Otra manera de expresarse la derivada es como y y una comillita, ¿cierto? Eso también significa la derivada de la función. Y eso es de esa manera porque nosotros sabemos, ¿cierto? Desde el colegio que f de x nosotros también lo podríamos reemplazar como y no pasaría nada, ¿listo? Pero por ahora pues lo voy a dejar como f de x. Y otra manera de ver la derivada es de la siguiente manera, como un cociente, es decir, como de y sobre de x. A esta notación es una notación que se utiliza para la razón de cambio o más bien para situaciones en donde cuando cambia y, perdón, cuando cambia x hay un cambio en y, ¿listo? Entonces, si usted encuentra en un libro, en un texto, en un, em, no sé, en un video, f de x con una comillita acá arriba, f' se está relacionando a la derivada. Si encuentra y', es decir, y con una comillita, significará lo mismo, la derivada de y. Y si se encuentra de y sobre de x, ¿cierto? Están hablando exactamente lo mismo, la derivada de la función en x. ¿Listo? Entonces, para poder saber esto, nosotros ya no tenemos que acudir a la definición, sino simplemente a las tablas de derivadas. ¿Listo? Y nos venimos aquí a la tabla de derivadas y nosotros acabamos de hablar que y' es lo mismo que f' de x, ¿cierto? Entonces, sabemos que 4 es una constante o un número y miren que la primera tabla o la primera línea más bien de la tabla me dice que si usted tiene una constante, la derivada es cero. ¿Funciona siempre, tutora? Sí, siempre funciona. Es decir, si yo ya no tengo f de x igual a 4, ¿cierto? Sino que tengo f de x igual a 5 novenos. Eso es una constante, ¿cierto? Miren que no está acompañada de ninguna x. O sea que la derivada va a ser exactamente igual. Aquí me equivoqué, no es una d sino una f, ¿cierto? Va a ser exactamente igual a cero. O en otras palabras, la derivada de una constante siempre es cero, sin importar cuál sea el valor numérico. Entonces, bien, ahora otro ejemplo. Si ya no tengo una constante, sino que tengo una función, que ahora llamémosla y, ¿cierto? Que está acompañada de x. Se me ocurre 7x, ¿cierto? Entonces, ¿cuál va a ser su derivada? Dijimos que la podemos denotar como y' o como f' de x o como de y sobre de x y la derivada siempre va a ser 7. ¿Y por qué? Porque miren la segunda línea que nos dice, mire, si su función, perdón, es la tercera línea. Si su función es una constante o cualquier número acompañado de x, la derivada va a ser el número, es decir, ya se pierde la x. También tenemos aquí en la segunda línea, que se me había olvidado, la derivada de, si la función es solamente x, la derivada va a ser 1, ¿cierto? Y eso viene relacionado con la cuarta línea. Entonces vamos a ver cómo se ve eso de la cuarta línea. ¿Qué pasaría si yo ya no tengo ni una constante, ¿cierto? Si ya no tengo un valor acompañado de la variable, que en este caso es x, pero podría ser cualquier otra variable, y, t, el tiempo, por lo general en física se utiliza ya no funciones dependiendo de x, sino del tiempo.
¿cierto? Sino que tengo una función, digámoslo de alguna manera, como exponencial, ¿cierto? Entonces, supongamos que mi función ahora sea, se me ocurre x a la 4, ¿cierto? Entonces, miren que x a la 4, ¿a quién se parece? Por ejemplo, a esto de aquí, miren, tengo x elevado a cualquier valor. ¿Y cómo se ve la derivada? Entonces, mira lo que dice la regla tan importante. Dice, mire, cuando tiene un exponente, ese exponente se baja, ¿cierto? Y se le resta 1 a la potencia. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nos quedaría aquí la derivada de esta función? Me quedaría el 4 que era la potencia, ahora baja a multiplicar y a la potencia le resto 1, es decir, 4 menos 1 me daría 3. ¿Funciona para siempre, tutora? Sí, siempre funciona. Entonces ahora veamos otra función. Supongamos que tengo la función g de x igual a x a la 9. Entonces, ¿cuál sería la derivada de esta función? Pues fácil. El 9 que era potencia, ahora lo bajo a multiplicar y ahora la potencia le bajo 1, ¿cierto? Entonces, 9 menos 1 me daría 8. ¿Funciona para potencias negativas, tutora? Sí, claro, también funciona para potencias negativas. Ejemplo, supongamos que ahora tengo x elevado a la menos 5. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice la regla? Que el menos 5, ¿cierto? Baja a multiplicar. Entonces, menos 5. Y la x ahora le resto 1, ¿cierto? Entonces, aquí hay una cosa y es que menos 5, ¿cierto? Al restarle 1, deja de ser menos 5 y se convierte en menos 6. ¿Listo? Ahí no nos olvidemos, cuando las potencias son positivas, va disminuyendo como el grado del polinomio, y cuando las potencias son negativas, digamos que va aumentando en el sentido negativo. ¿Listo? Bien, entonces hasta ahí ya vimos esta. Ahora, ¿qué pasa si ya no tengo solamente x elevado a la n, sino que está acompañado de una constante, ¿cierto? Entonces veamos el ejemplito número 7, que lo voy a poner por aquí arribita para que no nos pierda tanto las básicas. Listo, entonces, ¿qué pasa si ahora mi función es la función f de x igual se me ocurre 3x a la 2? ¿Listo? Entonces me dice la regla que la derivada es, deja la constante y haga lo mismo que habíamos hecho. ¿Qué era lo mismo que habíamos hecho anteriormente? Si ustedes se acuerdan, bajar el exponente a multiplicar y restarle 1 a la potencia, ¿cierto? Entonces vamos a ver cuál sería la derivada en este orden de ideas. Entonces sería f' de x igual y entonces dejo el 3 y derivo x a la 2. ¿Cómo se deriva x a la 2? Pues el 2, que era potencia, ahora pasa a multiplicar, ¿cierto? Y a la potencia le resto 1. Bueno, pero 2 menos 1 pues me daría 1, ¿cierto? También nosotros somos muy conscientes que en este caso podemos multiplicar los números, es decir, 3 por 2 me daría 6 y que x a la 1 es lo mismo que x. Es decir, que en este caso, en este ejemplito 7, la derivada sería 6x. Hagamos un último ejemplito relacionado con esta línea, que sería la línea quinta. Entonces, supongamos que mi función ahora es la función, no sé, 8 tercios de x a la 9. ¿Listo? Entonces, ¿qué debería hacer para poder calcular la derivada? Entonces, sencillo. Dejo el mismo 8 tercios, ¿cierto? Mantengo esa constante. Y aquí al ladito, entonces lo voy a poner así como entre corcheticos, calculo la derivada de x a la 9. Entonces, la derivada de x a la 9 va a ser 9, ¿cierto? Porque bajo la potencia x y le resto 1 a la potencia, entonces 9 menos 1 me daría 8. Y multiplico, ¿cierto? Entonces podemos multiplicar en línea recta. Recordemos que para multiplicar fracciones, yo a este 9 le puedo poner un unito aquí y multiplico pues en línea recta como acabamos de decir. Entonces, veámoslo aquí. 9 multiplicamos en línea recta, ¿no? 9 por 8, miren, 8 por 9, ¿qué me daría? 70.
y 2. Y 3 por 1, que me daría 3, y dejo la misma constante, variable, perdón, que sería x a la 8. Si se puede simplificar, se simplifica, y si no se puede simplificar, no se simplifica. En este caso yo puedo sacar tercera. ¿Por qué lo sé? Porque 7 más 2 es 9 y 9 es un múltiplo de 3. ¿Listo? Entonces, saquemos tercera de 72. Entonces, 72. ¿Cómo se saca tercera? Dividiendo, ¿no? Entonces recuerden, tercera de 72 me daría 24 y tercera de 3 pues me daría 1. ¿Listo? Y 24 sobre 1 pues me daría 24. Entonces esto sería 24 x a la 8 y esa sería la función derivada. Ahora seguimos en la siguiente línea. Miren que acá tenemos una fracción o el denominador es la variable x. Entonces, ¿qué pasa si ahora el denominador es la variable x? Entonces, escribámoslo de esta manera. Supongamos que tenemos la función, voy a escribirlo usando esta de acá, ¿listo? Entonces, supongamos que yo tengo ahora 1 sobre x a la 3. Recordemos que cuando nosotros estábamos en el colegio, de pronto el semestre anterior un poquito vimos, o vieron ustedes más bien un poquito las propiedades de potencia. Entonces recordemos que cuando el denominador o cuando la variable está en el denominador, esa variable se puede pasar a ser, a estar arriba, ¿cierto? ¿Y cómo se pasa? Pues con símbolo negativo. ¿Cierto? Si no recuerdan la propiedad, la voy a escribir aquí como en un rinconcito. Miren que a la menos n, voy a ponerle así, es lo mismo que 1 sobre a la n. O bueno, en mi caso, cuando estaba en el colegio nos decían para convertir la potencia en positiva, entonces uno lo que hacía era ponerla en el denominador, pero como esto es una igualdad, recuerden que una igualdad es una equivalencia, es decir, yo puedo venir de aquí para acá o puedo venir de aquí para acá. En este caso yo tengo esto, ¿cierto? 1 sobre algo a la algo, y para verlo como una expresión de solamente una potencia, yo lo puedo pasar a, pero con exponente negativo. Y si tuviese el exponente negativo, pues podría pasarlo al denominador. ¿Listo? Y ahora sí, para calcular la derivada sería simplemente regresarme a esta expresión que está aquí, ¿cierto? Entonces, y' va a ser igual, ¿cierto? Bajo la potencia a multiplicar y la variable le resto 1, ¿no? Entonces esta sí la voy a poner así, menos 3 menos 1, las anteriores no, porque 9 menos 1 pues me daría 8, no es como necesario, pero aquí sí es necesario porque estamos restando números negativos. Entonces aquí me quedaría menos 3x a la menos 4, ¿cierto? Porque menos 3 menos 1 me daría menos 4. Eso sí, si hablamos de cuando la variable está en el denominador, entonces podríamos utilizar esta fórmula o esta, digamos, propiedad de potencias y luego utilizar esta acá. Ahora alguien me diría, profe, pero ¿qué pasa si ya no tengo eso, ¿cierto? Sino que, por ejemplo, ya tengo, se me ocurre, eh, no sé, 2 sobre x a la 5, por ejemplo. Listo, entonces también aplicaríamos la misma propiedad, es decir, como el denominador o en el denominador es donde está la variable, pues la paso arriba, pero con potencia negativa. En ese orden de ideas, entonces me quedaría 2x a la menos 5, ¿cierto? Y ya derivar eso pues no es tan difícil porque ya lo hemos hecho en algunas oportunidades aquí, ¿cierto? Entonces dejo el 2 y derivo lo que está dentro. ¿Cómo se deriva lo que está dentro? Entonces el menos 5 pasa a multiplicar, dejo la misma variable o la misma base y resto 1 a la potencia. Entonces menos 5 era la potencia y le resto 1, ¿cierto? En ese orden de ideas, entonces me quedaría 2 por menos 5, pues 2 por 5 me daría 10 y más por menos me daría menos, o sea, por eso menos 10 y la variable sería x y menos 5 menos 1 me daría menos 6 y esta sería la función derivada, ¿cierto? Si alguien me dice, profe, pero yo lo quiero volver a expresar en el denominador, también lo podemos hacer, ¿cierto? Lo podemos ver de esa manera, como menos, acá arriba el 10 y abajo con la potencia positiva. ¿Cierto? ¿Qué estoy haciendo? Aplicando la propiedad. Era negativa y para convertirla en positiva debo ponerla en el denominador. O simplemente con menos 10x a la menos 6, ahí ya terminaría
la derivada. ¿Listo? Bueno. Bien, entonces en ese orden de ideas ya hemos visto esto. Me quedaría faltando la raíz cuadrada. Entonces veamos como así rápidamente como ejercicio, ¿cierto? Que tengan que ver como con la raíz cuadrada. Entonces supongamos si tenemos la raíz cuadrada de x. ¿Cierto? También hay una propiedad cuando estábamos nosotros de pronto hace ratito en el colegio, nos hablaban de las propiedades de las raíces. Recuerden que las raíces yo las puedo ver en términos de potencias también, como x elevado a la 1/2. Si no lo recuerdan, la voy a escribir acá. La raíz n-ésima de a es lo mismo, ¿cierto? Que a elevado a la 1/n. Entonces, si ustedes se fijan, esta propiedad la vimos en el colegio, de pronto no nos acordamos, pero por allá la vimos, por ahí les suena de pronto. Entonces, miren que esta n pasa en el denominador y queda acá un unito. Entonces, eso fue lo que yo hice. X, aquí había un 1, entonces lo pongo acá. Y aquí, aunque no aparezca un número, sabemos que es un 2, entonces por eso me queda x elevado a la 1/2. Si aplicamos las propiedades de potencias, perdón, que acabamos de hacer, miren que la potencia pasa a multiplicar, dejo la misma base que sería x y le resto 1, ¿cierto? Nosotros sabemos que para poder restar 1, ¿cierto? Lo voy a hacer por aquí en un ladito también como un borradorcito. Un medio menos 1, pues me toca ponerle un 1, ¿cierto? Y hacer la famosísima ley de la oreja. Perdón, de la carita, ¿cierto? Entonces, 1 por 1, que es la diagonal principal, me daría 1, menos la diagonal auxiliar, que sería 2 por 1, o sea, 2. Y en el denominador, ¿cierto? Va a ir 1 por 2, que sería 2. Bueno, aquí me dormí, no pude poner bien la expresión, pero bueno. Y ahora sí, 1 menos 2 me daría menos 1 con denominador 2. O sea que esto de acá me quedaría como un medio. La base sigue siendo x y un medio menos 1, ya lo hicimos acá, ¿cierto? Un medio menos 1 nos dio menos un medio. ¿Listo? Y por esa razón es que como esta es negativa, si ustedes se fijan, miren, es negativa, para que quede positiva, nosotros ¿qué nos toca hacer? Pues pasarla al denominador. Por eso es que nos queda acá el 1, por acá el 2, y acá abajo también x elevado a la 1/2. Pero también sabíamos que x elevado a la 1/2, lo acabamos de decir, es lo mismo que raíz de x, ¿cierto? Entonces esto nos quedaría 1 sobre 2 raíz de x. Y por eso es que la derivada da 1 sobre 2 raíz de x y miren que nos dio exactamente lo mismo, ¿no? Aplicando las propiedades que ya sabíamos, o más bien la tablita que ya nos enseñó ciertas cositas. Eh, Tutora, ¿debo volver a hacer todo esto cuando me aparezca una raíz? Bueno, la idea es que no, es que ya utilices la tabla. ¿Listo? ¿Qué otras hay? Hay más, por ejemplo, si mi función es e elevado a la x, la derivada es la misma. Si mi función es a elevado a la x, entonces ese sería a elevado a la x por el logaritmo de a. Si la función es logaritmo de x, entonces la derivada es esto, y así sucesivamente, ¿cierto? Si la función es seno, entonces la derivada es coseno. Si la función es coseno, entonces la derivada es menos coseno. Si la función es tangente, entonces la derivada es 1 sobre coseno de x, ¿cierto? Y bueno, aquí para terminar esta pequeña y breve explicación de cómo funciona la tabla, voy en el ejercicio 11, ¿cierto? Voy a hacer por aquí en un ladito. Ejercicio 12, sobre todo con esta, o bueno, siempre que usted tiene una función de esta manera, se me ocurre e a la x, ¿cierto? Su derivada es lo mismo, es otra vez e a la x. ¿Listo? Si, ahora el 13. Si ahora tengo a elevado, entonces si mi función, ahora se me ocurre que sea, no sé, 7 elevado a la x. Entonces, ¿cuál es la derivada? Entonces, la derivada, aquí me lo está diciendo claramente, es lo mismo, es decir, 7 elevado a la x,
multiplicado por el logaritmo natural de la base, o sea, por el logaritmo natural de 7. ¿Qué tendría que hacer para escribirlo específicamente? Pues coger mi calculadorcita y mirar cuánto es logaritmo de 7, ¿no? Siguiente, si ya tengo el logaritmo de x, la derivada siempre es 1/x. Si tengo seno de x, pues la derivada va a ser coseno y así sucesivamente. ¿Listo? Bien. Ahora, ¿todo esto para qué? ¿Cierto? Que listo, súper bien, súper chévere. Ya aprendimos que la derivada de una constante siempre es cero, que cuando ya tenemos una constante acompañada de x, esa es la misma constante, que si ya tengo una variable elevada a cualquier potencia bajo la potencia, dejo la misma variable y le resto 1 al exponente, ¿cierto? Aprendimos también que f de x es lo mismo que y' que de y sobre de x. Y vimos que esta tabla y cualquier tabla que usted busque en internet o en cualquier libro de cálculo diferencial, pues va a tener más o menos cómo funciona cada una de las derivadas, ¿cierto? Entonces, esto me minimiza cálculos porque yo ya no tengo que ir allá a hacer el límite cuando f de x más h menos f de x sobre h, sino que simplemente vengo y digo, vea, mi función se parece a esto, y entonces busco cuál es la derivada. Mi función se parece a esto, entonces vengo y miro cómo calculo la derivada. ¿Listo? Bien, ¿eso para qué? Pues básicamente porque el ejercicio número 2 les pide las reglas de derivación. Entonces yo he sacado aquí las reglas de la derivación y está primero la regla del factor constante, es decir, que si tengo una constante y una función, ¿cierto? Saco la constante y derivo la función. Muy similar a lo que habíamos hecho acá, ¿cierto? Un ejemplito por aquí, 3x a la 2. 3 es la constante y la función es x a la 2, entonces saqué aparte el 3 y derivé de x a la 2. ¿Listo? También la regla de la potencia, que ya la acabamos de ver, bajo la potencia y le resto 1. Pero digamos que las que más me interesan por ahora, porque digamos esto ya más o menos lo vimos, son estas reglas de aquí. Porque en algún momento ustedes les van a pedir la regla de la cadena. Les voy a explicar, ay, perdón, esta no, desde aquí. La regla de la suma, la regla de la diferencia, el producto del cociente y la regla de la cadena. Voy a intentar ser lo más breve posible para pues no aburrirlos. Bueno, entonces empecemos. Voy a hacer de una vez un ejemplito de suma y de diferencia. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice la diferencia? La suma. Me dice, mire, para la derivada, ¿cierto? De f de x más g de x, usted tome la derivada de f y súmele la derivada de g. Si tiene una diferencia o una resta, pues haga lo mismo. En este caso es la derivada de f de x menos g de x, entonces derive f de x por aparte, luego derive g de x y haga la diferencia. Entonces vamos a poner aquí unos ejemplitos. Entonces, primer ejemplo. Entonces supongamos que yo tengo la función 7x a la 3 más logaritmo natural de x. ¿Listo? Entonces, si ustedes se fijan, yo aquí tengo una suma. ¿Por qué? Veamos. Tengo aquí una primera función, ¿cierto? Que es 7x a la 3 más otra función que es logaritmo. ¿Qué me dice la regla? Me dice, mire, cuando usted necesita derivar una suma, pues hágalo aparte y por último, suma los dos resultados. ¿Listo? Entonces nosotros lo vamos a hacer aquí. Ayúdenme entonces ustedes allá desde casita. Entonces, miren, la derivada de 7x a la 3, ya lo habíamos hablado, ¿no? Miren que 7x a la 3 se parece como a esto, ¿cierto? Algo por x elevado a la alguna potencia. Y ya vimos cómo resolvemos eso, ¿cierto? Dejamos la constante, bajamos la potencia, x y resto 1 a la potencia. Es decir, que la derivada de 7x a la 3, ¿cómo sería? Dejo el 7, ¿cierto? Lo voy a poner aquí entre paréntesis. La derivada de x a la 3, bajo el 3, la potencia se baja, ¿cierto? Dejo la variable x y 3 menos 1 me quedaría 2. Esa es la derivada de 7x a la 3. Y me queda faltando la derivada del logaritmo de x. Entonces voy aquí a mi tabla y digo, bueno, ¿dónde está el logaritmo de x? Miren, aquí está. El logaritmo
de x, la derivada es 1 sobre x. Entonces voy aquí y digo, miren, la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. Y como están sumando, entonces yo aquí le escribo más. Y listo, apliqué la regla de la suma. Que eso se ve muy feo, tutora, sí, se ve como feíto, ¿cierto? Me falta es cómo organizarlo, entonces organizémoslo bien bonito. Entonces, 7 por 3, 21, x a la 2 más 1 sobre x. Y esa sería la función derivada y que apliqué la regla de la suma. Tutora, ¿solo sirve cuando tengo dos funciones? No, sirve cuando tiene dos, tres y de ahí en adelante. Un ejemplo, si ya tengo entonces la función 5 cuartos x a la 4 menos e a la x más, se me ocurre, vamos a ver cuál es. Ah, esta está chévere. 1 sobre x a la 2. A la 2. Entonces miren que acá que tengo tres funciones, ¿cierto? Aquí está la primera, aquí está la segunda y acá está la tercera que me componen una función g de x. Entonces, ¿qué me dice esto? Que yo puedo aplicar la de la diferencia y también la de la suma, ¿no? ¿Qué tendría que hacer entonces para poder resolver esta derivada? Entonces, sencillo. Tendría entonces que dejar 5 cuartos, voy a derivar primero esta parte de acá, 5 cuartos x a la 4, entonces dejo 5 cuartos y entre paréntesis voy a poner la derivada de x a la 4. ¿Cuál es la derivada de x a la 4? Entonces bajamos la potencia que es 4, ¿cierto? Dejo la misma base que sería x, ¿cierto? Y 4 menos 1 me daría 3. Listo, ya derivé la primera. Ahora vamos a la segunda función. ¿Cuál sería la segunda función? La segunda función sería e a la x, ¿cierto? Y nosotros venimos aquí a la tabla de derivadas y miro que cuando la función es e a la x, su derivada es la misma. Entonces aquí, al resolver, entonces le pongo menos, ¿cierto? E a la x. Y por último, entonces más, ¿cierto? Aquí estoy aplicando primero la diferencia porque me dice derive esto y réstele la derivada de la segunda y ahora estoy aplicando la de la suma. Y la deriva de 1 sobre x a la 2, recuerden que tenemos la opción entonces de x a la 2, lo voy a poner aquí a un ladito. 1 sobre x a la 2 es lo mismo que x a la menos 2, ¿cierto? Entonces, al derivar x a la menos 2, pongámoslo aquí, 1 sobre x a la 2 es exactamente igual a x a la menos 2, ¿no? Se lo pongo aquí como un pequeño paréntesis para los que no lo recuerden. Listo, entonces voy a derivar x a la menos 2. ¿Cómo se deriva x a la menos 2? Pues pongo aquí el menos 2, ¿cierto? Dejo la misma variable, que sería x, y a menos 2, que es la potencia, le resto 1. ¿Listo? Y ahora sí escribámoslo bien bonito. Entonces, recordemos aquí, para los que ya saben, se pueden cancelar el 4, ¿cierto? O si no, si lo prefieren, pues pueden ponerle aquí un unito. Ay, borré el 4. ¿Cierto? Y multiplicar 5 por 4 y dividirlo entre 4, pero les va a dar lo mismo que cancelar. ¿Listo? Entonces, 5 cuartos por 4, eso me va a dar 5, lo pueden comprobar ustedes en casita. X a la 3 menos e a la x y más por menos me daría menos, ¿cierto? Más por menos, 2x a la menos 3. Quien me diga, no, tutor, a mí no me gusta ver esas potencias negativas, entonces también lo podemos expresar en el denominador, ¿cierto? Entonces, en lugar de escribir acá esa potencia y, la podemos escribir acá en el denominador, pero ya como potencia positiva. ¿Listo? Bien. Ahí entonces con eso terminaríamos las dos reglas, tanto la suma como la resta. ¿Listo? Suma y diferencia o resta, que es lo mismo. Ahora, para el producto ya no es tan sencillo, porque es que para la suma era solamente coger el 1
y coja el otro y luego súmelos. Para la diferencia era coja el uno, coja el otro y réstelos. Pero para el producto, aquí hay la regla y me dice, mira, si usted tiene un producto, le toca hacer lo siguiente. Aquí se alcanza a ver un poquito mejor. Entonces sería, escriba f de x tal cual y multiplíquelo por la derivada de g de x, más g de x sin derivar por la derivada de f de x, ¿cierto? O a veces le dicen a uno el primero sin derivar por el segundo derivado, más el segundo sin derivar por el segundo derivado. ¿Listo? Entonces hagamos un ejemplito para esa del producto. Entonces supongamos que ahora tengo la función 5x a la 2, bueno, ahora sí, 5x a la 2 más 3x y eso lo voy a multiplicar por e a la x. Más bien lo voy a poner aquí adelante. Me estoy inventando aquí los ejercicios, espero que no nos quede tan listo por e a la x. Entonces te dirá, profe, ahí no hay una multiplicación. Sí, miren, aquí hay este, ¿cierto? Término que está multiplicando por todo este término. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos hacer? La regla del producto. ¿Qué me dice la regla del producto? Este primero, tómelo como una función y este segundo paréntesis, tómelo como una otra segunda función. Miren que acá lo dicen f por g. Listo, para evitar confusiones, más bien voy a cambiar esta f por una h. Listo, para que no hayan como líos. Listo. En ese orden de ideas, entonces, miren, tenemos aquí la primera función que es e a la x y la segunda función que es 5x a la 2 más 3x. Entonces, vamos a calcular la derivada. Entonces me dice aquí, el primero sin derivar, o sea, la primera sin derivar que sería e a la x, por la segunda derivada. Entonces, hallemos la derivada de la segunda expresión. Entonces, 5x a la 2, la derivada va a ser 5, y entre paréntesis, la derivada de x a la 2, que es 2, ¿cierto? Bajo el 2, dejo la variable x y 2 menos 1 me daría 1. Más 3x, la derivada de 3x es 3, ya lo habíamos visto, ¿cierto? Listo, hasta ahí voy aquí. Es decir, cogí el primer término y lo multipliqué por la derivada del segundo término. Ahora dice más, entonces más. El segundo sin derivar, entonces el segundo término sin derivar es 5x a la 2 más 3x por el primero derivado. Pero bueno, la derivada de e a la x vuelve a ser e a la x. ¿Listo? Y ahora sí, esta es la expresión. ¿Qué nos hace falta? Pues ya cuestiones de álgebra, cuestiones de carpintería, como decimos nosotros, ¿cierto? Entonces, organicémosla bien. Entonces, 5 por 2, 10, ¿cierto? 10x más 3 y aquí no hay nada que hacer. ¿Podemos hacer algo más? Sí, por ejemplo, alguien puede decir, profe, pongámosle que este y este tienen el mismo factor común. Entonces, cuando tienen el mismo factor común, entonces uno lo escribe de esta manera, ¿cierto? E a la x, em, 10x más 3 más 5x a la 2 más 3x. ¿Listo? Esa es una expresión, una forma, si ustedes lo quieren trabajar así. Y si no, pues también lo podemos desbaratar, ¿no? La idea es siempre dejar la expresión más pequeña. Entonces, este por este, entonces me quedaría 10x e a la x. Este por este, entonces me quedaría más 3 e a la x. Ahora, este de aquí por este, ¿cierto? Entonces me quedaría más 5 x a la 2 e a la x.
Y el último término va a ser este por este, ¿cierto? Entonces 3 más 3 x e a la x. ¿Listo? Bien. Y esa sería la función derivada. Hagamos otro ejemplito con el producto. Lo voy a poner aquí abajito, el 4. Listo, entonces si mi función ahora es la siguiente. Entonces supongamos que ahora tengo la función, por aquí paréntesis, logaritmo natural de x más 2x a la 2. Y esto a su vez lo multiplico por x a la 2 a la 3, pongámosle, más 9x. Pongamos que tenemos esto. Entonces, si ustedes se fijan, aquí hay un producto porque tengo algo multiplicado por algo, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice la regla? Escriba el primero sin derivar. Entonces, bueno, derivemos h'. Entonces, el primero sin derivar, o sea, lo escribo igualito, logaritmo natural de x más 2x a la 2. Y luego me dice acá que lo multiplique por el segundo derivado. Entonces, la derivada del segundo, entonces x a la 3, la derivada es 3, ¿cierto? Bajo la potencia, dejo la misma base y 3 menos 1 me daría 2, más la derivada de 9x, que sería 9, ¿cierto? Listo. Hasta ahí ya hice la derivada, el primero sin derivar por el segundo derivado, más el segundo sin derivar. Entonces el segundo sin derivar lo copio tal cual, igualitico. Entonces sería x a la 3 más 9x. Y por la derivada del primero. Entonces veamos cuál es la derivada del logaritmo natural de x. Por aquí la tengo señalada, 1 sobre x más la derivada de 2x a la 2. Entonces dejo el 2 y bajo el 2 y dejo la misma base. 2 menos 1 me daría 2. ¿Listo? Y ya solo me resta es como escribirlo bien bonito, ¿cierto? Entonces escribámoslo. Logaritmo natural de x más 2x a la 2 por 3x a la 2 más 9 más x a la 3 más 9x por 1 sobre x, ¿cierto? Más 4x. 4 porque 2 por 2 me daría 4x. Y empezamos entonces a hacer cuestiones algebraicas, que en eso sí ya ustedes son como más expertos, ¿cierto? Entonces, uno multiplica uno a uno. Entonces, este por este, entonces me quedaría 3x a la 2 por el logaritmo natural de x. ¿Listo? Ahora este por este. Entonces me quedaría 9 más, no nos olvidemos, más por más me daría más. Bueno, aquí todos son más, pero bueno, habría podido pasar de que hubiese un negativo. Logaritmo de x. Ahora seguimos con este por este. Entonces me daría 3 por 2, me daría 6. X a la 2 por x a la 2, x a la 4. Y ahora este por este, entonces más por más me daría más, 9 por 2, y x a la 2. ¿Listo? Bien, ya digámoslo de alguna manera como que desbarate estos dos paréntesis, ahora vamos con el segundo paréntesis, este con este, ¿no? Entonces, x a la 3 por 1 sobre x me quedaría x a la 2. Quienes no es claro, lo voy a escribir así por un ladito, ¿cierto? Nosotros tenemos x a la 3 y lo voy a multiplicar por 1 sobre x, ¿no? Es como si
Este x a la 3, recordémoslo, no sé si ustedes lo recuerdan, pero lo voy a escribir aquí. X a la 3 es lo mismo que x por x por x por x, ¿cierto? Tres veces. Entonces, claro, uno puede cancelar una de aquí con otra de acá y miren que me quedó x por x, que es lo mismo que x al lado. Quienes no lo recuerdan, ¿no? Habrán unas personas que sí. Entonces, bien. Continuando, listo. Entonces sería ahora este por este, más por más me daría más. Em, x a la 3 por 4x me daría 4x a la 4, ¿listo? Más, entonces ahora multiplicamos esta por esta. Entonces 9x por 1 sobre x me quedaría solamente 9, la razón es la misma, se cancelan las x, dado que una está arriba y otra abajo y la otra es que están multiplicando, ¿no? Y más por más, entonces me quedaría más y 9 por 4, 36. 36 y x por x, pues x al lado. Miramos si de pronto hay términos semejantes. Parece que sí hay varios, ¿cierto? Por ejemplo, este de aquí con este de aquí y con este de acá son términos semejantes porque todos tienen x al lado. Y este de aquí con este de aquí también porque tienen x a la 4. Este de acá con este no, porque este solamente tiene logaritmo y este tiene x a la 2 y logaritmo, o sea que no son semejantes y este sería el 9. Entonces, el 9 tampoco tiene otro término semejante porque no hay otra constante. ¿Listo? Entonces me quedaría 3x a la 2, logaritmo natural de x, más 9, logaritmo natural de x, y ahora sí, entonces 6 más 4, ¿cierto? Me daría 10, x a la 4, dejo la misma, no se multiplican las potencias, ¿cierto? Se deja la misma base y la misma potencia. Y ahora x a la 2, x a la 2 y x a la 2. Entonces 18 más 1 me daría 19. Quien se pregunta por qué 1, porque aquí hay un 1 imaginario, más 36. Eso me daría 55 y dejo la misma x al lado. Y por último, pues el 9. Listo, y esta sería como la mínima expresión. Aquí ya tendrá como pensar un poco en que de pronto va primero el x a la 4, luego el x a la 2, luego de pronto x a la 2 con logaritmo. Bueno, como organizarlo un poquito mejor, pero básicamente esa es. Listo, ya con eso entonces repasamos cuál es la regla del producto, perdón. Ahora vamos con la regla del cociente. Para terminar el video, porque en el siguiente CIPAS ya veremos cómo funciona la regla de la cadena. La idea es que para el siguiente CIPAS, ustedes por favor hayan repasado esto, ¿cierto? Hayan visto este videito, hayan tomado apuntes para que cuando veamos regla de la cadena ya sepamos cómo actuar. ¿Listo? Voy a hacer solo un ejemplo de regla del cociente, como por cuestiones de tiempo para que no me quede tan largo este video. ¿Listo? Y ya nos veríamos entonces en el siguiente CIFAS. Entonces supongamos que yo tengo un cociente. ¿Qué es un cociente? Pues una división. Entonces supongamos que yo tengo 5x a la 3 más 4x y acá abajo tengo em, 3x más 1. ¿Listo? Pongámoslo así sencillo. Entonces, ¿qué me dice la regla del cociente? Me dice, mire, cuando usted tiene, ¿cierto? De hecho, me lo voy a llevar para acá abajo, para que sepamos de dónde es que sale cada cosa. ¿Listo? Entonces me dice la regla del cociente. Cuando usted tiene un cociente, la derivada es la siguiente. El de abajo sin derivar por el de arriba derivado menos el de arriba por el de abajo sin derivar y el de abajo o el denominador elevado al cuadrado. Entonces, apliquemos esa formulita. ¿Listo? H'. H' porque estamos calculando la derivada. ¿Listo? Entonces voy a hacer así una fracción grande. Entonces dice el de abajo sin derivar. ¿Cuál era el de abajo? El de abajo es 3x más 1. Bueno, de pronto si alguien se pregunta de dónde es que yo saco esto, pues de aquí, ¿no? Miren, f de x lo estoy llamando el de arriba y g de x el de abajo. Es decir, lo que está arriba es esto y lo que está abajo es esto. Por si de pronto no es claro, ¿no? Entonces aquí me dice, lo que está abajo sin derivar, ya lo escribí, igualito.
por la derivada de lo que está arriba. Entonces, derivemos lo que está arriba. Entonces, 5x a la 3, perdón, dejo el 5, ¿cierto? Y derivemos x a la 3, que sería 3x a la 2, más la derivada de 4x, que sería 4. Y hasta ahí ya hice esta primera parte, ¿cierto? Lo de abajo lo dejé tal cual y derivé lo que estaba arriba. Menos, entonces aquí le escribo el menos. Y aquí me dice lo de arriba tal cual, igualito, sin derivar, y lo de abajo derivado. Entonces, lo de arriba, ¿qué es lo que está arriba? 5x a la 3 más 4x. Y lo de abajo derivado. Entonces, la derivada de 3x es 3 y la derivada de 1 es 0, ¿cierto? Porque sabemos que la derivada de cualquier constante es 0. Listo, hasta ahí ya escribí tal cual lo que estaba arriba, ¿cierto? Y lo multipliqué por la derivada de lo que estaba abajo. Y me queda en el denominador escribirlo igualito, pero ahora elevado al cuadrado. Entonces lo voy a escribir así. Lo que estaba abajo lo dejo igualito, 3x más 1, y lo elevo al cuadrado. Listo, ya lo único que me falta es carpintería, ¿cierto? Nosotros sabemos que 3x más 0 pues es lo mismo que 3, ¿cierto? ¿Qué más? 3 por 5 por 3, ¿cierto? Entonces 5 por 3, aquí lo puedo escribir, sí, 15x a la 2, ¿qué más? Ya, ¿listo? De pronto se puede resolver este de acá, recordemos lo tenemos o ya lo sabíamos, pero de todos modos lo voy a poner acá. A más B. Aquí hay que sacar todas las cartas algebraicas, todo el álgebra de Baldor, hay que desempolvarlo, ¿no? Entonces A más B al cuadrado es lo mismo que el primero al cuadrado, más dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. ¿Listo? Pero bueno, entonces empecemos aquí. Vamos paso por paso. Les voy a borrar todo esto que está arriba y lo voy copiando poco a poco. Primero voy a borrar estos dos paréntesis. Entonces empecemos. 3x por 15x a la 2. Entonces primero multipliquemos 3 por 15, me daría 45. X por x a la 2 me daría x a la 3. Ahora vamos este por este. 3 por 4, 12, más por más me daría más, ¿cierto? Entonces, más 12x, ¿no? Porque 3x por 4 me daría 12x. Seguimos ahora este por este. Entonces, más por más me daría más. 1 por 15x a la 2, pues 15x a la 2. ¿Cierto? Porque 1 es maravilloso multiplicar por 1. 1 más 1 por más 4 me quedaría más 4. Y listo. Ahí ya multipliqué estos dos primeros paréntesis. Ahora borremos esto de acá y multipliquemos en este caso el 3 por todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces, 3 por 5 me daría 15, perdón, 3 por 5x a la 3, ¿cierto? Me quedaría 15x a la 3, pero sin olvidarme que aquí hay un menos. Entonces, menos por más me daría menos. Entonces, menos 15x a la 3. Y me queda faltando un término, ¿cierto? Este por este, entonces 3 por 4x me quedaría 12x, pero sin olvidarme que acá hay un menos y ese menos afecta a todo lo que está dentro. Entonces me quedaría menos 12x. ¿Listo? Y en el denominador, entonces vamos a aplicar esta suma al cuadrado, ¿cierto? Entonces A hace las veces de 3x y B hace las veces de 1. ¿Listo? Entonces me quedaría A al cuadrado, o sea, 3x al cuadrado, ay, más 2 veces A, ¿cierto? Pero A en nuestro caso es 3x, por B, que en nuestro caso es 1, más B al cuadrado, o sea, 1 al cuadrado.
¿Listo? Y ahí sí ya, pues sigue siendo como cuestión algebraica, ya simplemente pues mirar cuáles son los términos semejantes. Por ejemplo, en la parte de arriba, ¿cierto? Entonces veamos, ¿quiénes tienen x a la 3? Miren que x a la 3 tiene 45 y tiene 15. Entonces, 45 menos 15 me daría 30, ¿verdad? 30x a la 3. Entonces aquí me quedaría 30x a la 3. Listo. ¿Qué más con x a la 2? ¿Hay alguno con x a la 2? No, entonces bajo el 15x a la 2. Luego con x sí, miren, aquí hay 12x y acá hay menos 12x, es decir, que se cancela porque si tengo 12x y le quito 12x me daría 0 y sobrevivió el 4 también, ¿cierto? Si ustedes quieren, aquí escribámosle que este se cancela con él, ¿cierto? Bien. Y en el denominador, entonces 3 a la 2 me daría 9, entonces saquémoslo aquí 9, x a la 2, ¿cierto? 2 por 3 por 1. Entonces 2 por 3 me daría 6 y por 1, 6. Y 1 a la 2, pues es lo mismo que 1 por 1, o sea 1. Y esta sería la expresión de la deriva. Listo, entonces, ¿cuál es el objetivo de este video de nuevo? Pues fácil. Primero saber cómo funcionan las tablas de derivada y cuando ya sé derivar con tablas de derivada, pues ya puedo aplicar las reglas de derivada. Les queda como tareita entonces de pronto hacer más ejercicios que puedan encontrar por ahí en las redes. Hay muchas cosas y en Google también. Y repasar un poco regla de la cadena. Un abracito y espero que les sea útil.